Dios es bueno y para siempre su misericordia. Te alabamos, Señor, gracias. Gloria a Dios. Qué bueno es alabar al Señor, hermanos. Estos son tiempos, estos momentos donde no podemos quedarnos callados. A veces hay personas que dicen, es que no entiendo por qué levanta las manos, no entiendo por qué esta persona hace esto. ¿Sabes por qué no entiendes? Porque no abres tus labios. En el momento que abras tus labios, en el momento que alabes, que adores, vas a sentir. Porque la Biblia dice que el que busca, simplemente el que busca, si tú buscas una alabanza, si tú buscas una adoración, encuentras al Señor. Porque Él habita en medio de la alabanza y su presencia está aquí en este lugar. Y Él se mueve en medio de los que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso es que jamás te quedes con la boca cerrada. Yo no sé lo que estás pasando, ni lo que estás viviendo. Yo no sé cómo has venido de afuera, pero cuando estamos aquí, estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las demás cosas quedan afuera y aquí estamos única y exclusivamente para alabarle y para adorarle. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos. Dale la bienvenida a tu hermano que está a tu lado. Dile, hermano, Dios te bendiga, me alegro verte. Muy bien, hermanos. ¿Quieres que el Señor hable a tu vida? ¿Sí? Yo también. Ya habló, pero siempre habla a mi corazón. Amén. Así que vamos a poner esta palabra delante del Señor para que Él sea hablando a nuestras vidas el día de hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia, Señor. Ahora te pedimos en este momento que tú hables, Señor, a nuestros corazones. Que traigas esa palabra viva y eficaz, Señor, a nuestras vidas, necesaria, Señor, para perseverar, continuar, la que nos trae esa fortaleza, Señor, y aviva y despierta nuestra fe, Señor, y nuestro espíritu para mantenernos firmes, Señor, cada día de nuestras vidas, Dios mío. Te pido que podamos atesorarla, guardarla en lo más profundo de nuestros corazones y que podamos salir de aquí, Señor, renovados y llenos de tu presencia, Señor, a través de tu palabra. Bendice a cada uno de los que hoy están aquí presentes, los que nos van a escuchar también en directo a través de las redes sociales. Dios mío, Señor, gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos creen ustedes que estamos viviendo tiempos complicados? ¿Lo crees? Muy difíciles. Tiempos muy, muy complicados los que estamos viviendo. He titulado este mensaje, La iglesia en los tiempos finales. Creo que somos la generación más cerca de esos tiempos. Estamos tan distraídos muchas veces en tantas cosas y no nos damos cuenta que todas esas cosas son señales de los tiempos en los que estamos viviendo. Que deberíamos de estar atentos a todo lo que está pasando y todo lo que está aconteciendo. Estos tiempos es para fortalecer a la iglesia. No son tiempos para venirnos abajo ni para desanimarnos. No. Estos tiempos que estamos viviendo es para que la iglesia sea fortalecida en el nombre de Jesús. Para que comiencen a experimentar milagros como nunca antes han experimentado. Para que comiencen a experimentar la presencia de Dios como nunca antes la han experimentado. Y todo eso, ¿por qué? Por los tiempos en los que estamos viviendo. Dice que donde hay mucho pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y es así. Así es que hoy quiero compartirles un texto que yo sé que han leído mucho, hemos escuchado muchos sermones con respecto a este texto. Pero no es por nada, pero debería de leerse por lo menos una vez al mes este texto completo. Para que la iglesia siempre recuerde cómo debe comportarse y cómo debe estar en estos tiempos en los que estamos viviendo. Y este texto se encuentra en Mateo capítulo 24. Aparecen en 3 evangelios. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Es una palabra que nos enseña Jesús. Esta palabra el Señor las enseña porque unos de sus discípulos, como leía hoy mi hermano en Marcos capítulo 13, dice cuáles son los nombres de estos discípulos que le hacen esta pregunta a Jesús. Dice que es Juan, Pedro, Jacobo y Andrés. Estos 4 discípulos se acercan, dice que acercándose a Jesús le hacen estas preguntas. Y una de las preguntas que ellos le hacen es, ¿cuándo va a acontecer esto del templo, Señor? Porque ellos presumían del templo hermoso que tenían. Señor, mira el templo que tenemos. Y el Señor dice, ¿saben algo? Va a pasar algo aquí en este lugar que no quedará de ese templo piedra sobre piedra. Claro, para ellos fue un golpe muy duro.
Y dice que cuando salieron del templo y llegaron al monte de los olivos, tomándole aparte, le hicieron esta pregunta al Señor. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo acontecerán todas estas cosas? Y vamos a leer 24, versículo 3 en adelante. Y dice, y estando el Señor sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Marcos dice, ¿quiénes son estos? Te lo acabo de decir. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? Bueno, hermanos, el templo fue destruido 70 años después. Se cumple una de las profecías que el Señor le estaba diciendo en ese momento. Las siguientes preguntas que él está haciendo, el Señor comienza a decirle ciertas cosas que van a pasar a continuación. Pero fíjate que a mí me llama mucho la atención porque ellos hacen 3 preguntas y el Señor les responde de una manera un poco curiosa. Y la respuesta que el Señor dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Una de las alarmas que el Señor está lanzando para esos tiempos es, estén atentos, que nadie os engañe. Creo que estamos viviendo tiempos donde se está mezclando muchas verdades con mentiras. Y está haciendo mucho daño a las iglesias. Y ya el Señor desde un principio, Él está diciendo, mirad, en pocas palabras, estén atentos, que nadie os engañe. Ahora, la pregunta que yo quiero lanzar en este momento es, ¿a quiénes son engañados? ¿A quiénes son capaces de engañar? A los que no tienen el conocimiento. Si usted desconoce la palabra de Dios, es fácil de poderle engañar. Es fácil de poderle decir cualquier cosa porque desconoce la verdad. Pero cuando alguien conoce la palabra de Dios, créanme que es difícil que te engañen. Tú sabes cuándo te están predicando la verdad. Tú sabes cuándo se está exponiendo la palabra de Dios genuina en un púlpito porque conoces la palabra del Señor. Y es difícil que te engañen. Aunque quieran mezclar verdades con mentiras, tú dices, eso no es verdad. Eso no viene de Dios. Y te das cuenta. Y no nos dejamos engañar tan fácilmente. Me acuerdo que una vez le hicieron una entrevista a un hombre que manipulaba muchos billetes. Y le dicen a este hombre, ¿cuánto tiempo llevas trabajando contando billetes en el banco? Y dice, llevo muchísimos años, muchos años. Y parece que el reportero tenía una curiosidad y le dijo, ¿cómo haces para estudiar, para aprender el billete falso? Porque te das cuenta muy pronto cuál es el billete falso. ¿Cómo haces para estudiarlo, para examinar los billetes si son tantos billetes falsos? Para que no te cuelen uno. Y me dice, yo no dedico ni un tiempo a estudiar el billete falso. Jamás he estudiado un billete falso. Siempre me he dedicado a estudiar el verdadero. Y me doy cuenta fácil cuando viene el falso. Y así mismo tenemos que ser tú y yo. Cuando nosotros examinamos las Escrituras, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta cuando nos quieren decir mentiras, cuando nos quieren engañar. Por eso Jesús está diciendo aquí, mirad que nadie os engañe. Es una de las cosas que la iglesia tiene que estar muy atenta en estos tiempos que estamos viviendo, no dejarnos engañar. Y a veces parece mentira, pero nos dejamos cautivar por palabrerías bonitas. ¡Ay, qué bonito! Me acuerdo una vez que una persona, un hermano de la iglesia, se me acercó y me dice, escucha este mensaje, un mensaje precioso, hermoso, que llega al corazón. Y lo escuché y le dije, sí, es verdad, un mensaje bonito, pero no dijo ni un texto bíblico. Da igual, el mensaje hermoso. Y parece que dejamos la palabra a un lado y tomamos la elocuencia del ser humano. Las palabrerías que dulces, palabras que me hacen sentir bien, palabras que animan mi ego, que siempre dicen tú puedes, tú vales, tú lo haces, tú aquello, y están alimentando el ego del hombre. Y dice, esta persona me cae muy bien, esta persona habla muy bonito. Pero en el momento que empezamos a usar la palabra, en el momento que empezamos a decir las Escrituras como realmente habló el Señor, entonces dice, es que es muy fuerte. Pero es que así hablaba el Señor. El Señor era directo. O estás conmigo o estás en mi contra. Tú me quieres seguir, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. El Señor era directo. El Señor no estaba disfrazando. El Señor no te decía, a ver cómo te lo digo. Te lo voy a decir de una manera que no te sientas ofendido. No. El Señor hablaba que si te sentías ofendido, bien por ti. Pero si tú entendías
que esa palabra, aunque golpeara tu corazón, era la que verdaderamente iba a rescatar tu vida, tú le seguirías, como tú y yo hemos decidido. Seguir al Señor cueste lo que no cueste, porque nuestra vida ha tomado un sentido diferente al conocer al Señor. Y parece que lo que más atrae, lo que más mueve masas, son esos mensajes por encima, superficiales. Mensajes que no toquen el pecado, que no hablen del infierno, que no hablen de Satanás, que no hablen cosas duras, sino cosas bonitas. Prosperidad, bendición, que es lo que agrada y lo que atrae a la gente. ¿Sabes qué tenemos que hablar? La palabra. Única y exclusivamente la palabra. No es que nada más voy a usar este mensaje, pero este no lo voy a tocar. La Biblia en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. El Nuevo y el Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para nosotros. Esa palabra es útil para nosotros, es necesaria para nosotros. Y a veces necesitamos que la palabra golpee el ego, golpee el yo. Yo puedo, yo hago, yo valgo, pero que la palabra nos golpee y que nos diga que separados del Señor nada podemos hacer. Que Él es nuestra fortaleza, que Él es el que nos ayuda cada día a poder alcanzar tantas cosas. Él es nuestra ayuda. Y por eso el Señor le está diciendo, mirad en esos tiempos que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Por qué? Dice que vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Ahora, la palabra Cristo, ¿qué significa? Ungido. Han escuchado muchas veces que dicen, ahí viene el ungido de Dios. Pero dice que habrán muchos que dirán que hablan en el nombre del Señor y a muchos van a engañar. Y nosotros como la iglesia, nosotros como el pueblo de Dios tenemos que estar con los ojos abiertos para poder discernir en los tiempos en los que estamos viviendo. Y parece que en vez de ser gran bendición las redes sociales para poder escuchar predicadores con sana doctrina, parece que lo que está haciendo mucho daño a los creyentes. Y hay gente que tienen un potaje, una mezcla de tantas cosas que no saben ni en qué creer. Una vez me acerqué a una persona que comenzó a decir unas barbaridades, pero la decía con una certeza, o sea, lo decía con una seguridad que yo decía, pero ¿cómo es posible que este hombre hable con tal seguridad de las mentiras que está diciendo? ¿Y sabes qué es lo que me reflejaba? Desconocimiento bíblico. Y abrir su corazón a mucha gente en las redes sociales. Y eso hace mucho daño. Nos hemos convertido en personas perezosos. ¿Qué significa? Que no abrimos la Biblia. Lo que yo quiera escuchar, busco en las redes sociales. Algo que me hable del amor de Cristo, busco en las redes sociales. Algo que me hable de los últimos tiempos, lo busco en las redes sociales. Alguien que me hable de las circunstancias, busco en las redes sociales. ¿Para qué tenemos que ir allí si lo tenemos aquí? ¿Para qué tengo que ir yo a las redes sociales que quizás va a crear dudas, que quizás me va a alejar de la verdad? Cuando la verdad está aquí escrita y está ahí en tu mano, al alcance. Donde no vas a dudar de abrir una Biblia y decir, ¿será o no será? No, no hay duda. Es palabra de Dios. La duda hay cuando empiezas a escuchar a alguien que quizás no conoces. Ay, ¿tendrá verdad? ¿Será así? ¿Será verdad lo que dijo este hombre? Pero cuando tú te acercas a la palabra, no hay duda que valga. Ahí vamos a conocer la verdad. Ahí vamos a ver la claridad. Y el Señor va a quitar toda duda de nuestros corazones porque hemos ido a la palabra de Dios. Y el Señor, una de las cosas que está diciendo, mirad en estos tiempos complicados, tiempos difíciles, que nadie os engañe porque se levantarán muchos falsos ungidos, hablando en mi nombre, pero no son enviados por el Señor. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a dar un salto a un versículo en el mismo capítulo 24. Vamos a estar moviéndonos en el capítulo 24. Ahora en el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjense que antes decían falsos cristos, falsos ungidos.
Ahora nos dice el Señor más adelante, muchos falsos profetas se levantarán en mi nombre. Y es curioso, pero vuelve a repetir la misma palabra, y a muchos engañarán. No dice algunos pocos, no dice a muchos engañarán. Hermanos, yo les voy a decir algo, no se dejen llevar por las cantidades de personas. Porque muchas veces donde hay mucha cantidad, también puede haber mucho engaño. Vamos a dejarnos llevar por la presencia del Señor. ¿Dónde se mueve el Señor? ¿Dónde se está anunciando, predicando y diciendo la verdad? Allí es donde nosotros tenemos que estar. Porque dice que en esos tiempos se van a levantar falsos ungidos, falsos profetas, que a muchos van a estar engañando. Versículo 23 y 24. Entonces, si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Es duro o no es duro lo que está diciendo el Señor? Dice que engañarán a muchos en esos momentos que estos están hablando. Porque dice que harán señales, harán cosas tremendas que sorprenderán a las personas, pero no vienen respaldados por el Señor. El Señor no está ahí en medio de él, o en medio de ella. Son esas personas que le dirán, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, señales. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno irá, donde será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es que tenemos que estar en estos tiempos más atentos que nunca, hermanos. De pasar por un filtro lo que estamos escuchando y lo que nos están enseñando. De tener cuidado en las redes sociales, qué es lo que tú estás prestándole atención. Ay, yo me siento tan bien, pero eso que te están hablando y que te están enseñando es palabra de Dios. Yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Lo has filtrado a la palabra de Dios? No, pues deberías de hacerlo. Deberías de examinar todo aquello que estás escuchando en las redes y pasarlo por la palabra y verificar si eso tiene respaldo de Dios. Porque si no tiene respaldo de Dios, deberías de desecharlo y alejarlo y quitarlo. Y si tienes hambre, si tienes sed de las cosas del Señor, vete a la palabra. Allí hallarás ese alimento. Allí el Señor hablará a tu vida y a tu corazón. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a estudiar, vamos a escudriñar que el Señor quiere hablarle a su pueblo. ¿Lo crees? El Señor quiere hablar a sus hijos. ¿Y cómo hacemos, Señor? Yo quiero oírte. Vamos a escuchar, vamos a leer la palabra. Escuché una vez una persona que dice, si alguien quiere escuchar la voz audible de Dios, ponte a leer la palabra en voz alta. Y allí escucharás la voz audible de Dios. La tenemos aquí, es tan fácil que la tenemos aquí. Y el Señor Jesús, una de las cosas que le está diciendo a sus discípulos, para nosotros en estos tiempos es, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas haciendo señales, y a mucha gente estarán engañando. Ahora vamos a otro texto donde vamos a encontrar ahí mismo en capítulo 24, vamos a leer versículo 6 ahora. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Ahora mira lo que dice el Señor. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué dice el Señor? No os turbéis. O sea, no te alarmes, no te preocupes cuando empieces a escuchar ciertas cosas que van a acontecer en este mundo. Porque dice, escucharéis guerra y rumores de guerra. ¿Y cuánto estamos llevando tiempo escuchando que se levantará una nación contra otra? Que se le van a levantar guerras contra guerra, que ya se están levantando países contra países. Pero es que no solamente ya país contra país, sino que la misma guerra se está levantando dentro de los países. No hace mucho escuchaba en las noticias en Ecuador. Mataban a un político. Fueron a por él y le quitaron la vida. Y se están armando cosas dentro de los mismos países. No tiene que venir un país a atacar a otro. Dentro de los mismos países ya están ocasionando guerra, conflictos entre unos y a otros.
Bueno, no me voy a ir tan lejos. Dentro de los mismos hogares ya hay guerra. Dentro de las mismas casas ya hay problemas. Y ya se levanta el hijo contra el padre contra su hijo, la mujer contra su esposo, el esposo contra la mujer. Y ya hay conflicto dentro del mismo hogar. ¿Y qué es eso? Señales de los últimos tiempos. Parece que cada uno vela por lo suyo y le da igual a los demás. Aquí estamos viviendo en tiempos en el que el más valiente es el que sobrevive. Sin importar lo que pase o acontezca en los demás personas, una frialdad en los corazones como nunca antes. Gente que se está muriendo y se está ahogando y el otro lo que hace es sacar el móvil cuanto antes y grabarle porque traerá muchos likes. Y se está muriendo delante de él y él lo que está es grabando en vez de ayudarlo. Hasta eso ha llegado el hombre. Un animal que está devorando a una persona y lo está grabando en vez de ayudarlo. Una persona que está agonizando sin aire y se está muriendo en vez de salvarle la vida, lo que hace es grabarlo. Y una frialdad tremenda como nunca antes estamos viviendo en estos tiempos. Parece que la gente lo que le da la alegría, lo que le da el gozo, lo que le da la felicidad es cuántos likes, cuántos seguidores tienen redes sociales. Y entre más perverso y entre más duro sea el vídeo que subes, entonces más seguidores tiene. La gente anda con un morbo de buscar todas estas cosas como nunca antes. ¿Y dónde está la presencia del Señor? ¿Dónde están los principios bíblicos? ¿Dónde están esos valores bíblicos esenciales? ¿Dónde está en medio de todo esto? Y el Señor dice que habrá guerras, que habrán rumores de guerra. Pero dice, no os turbéis, o sea, no te preocupes, no te alarmes por todo lo que va a acontecer. ¿Por qué? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, habrá hambres, habrá terremoto en diferentes lugares. Fíjense todo lo que va a acontecer. Ahí en Lucas dice otra parte, recuerden que esto aparece en 3 evangelios, lean los 3. Lucas dice que habrá terror en la humanidad. A veces no se dan cuenta que hay lugares que dicen, yo no paso por ahí porque me da miedo. Y la gente vive con terror de que los roben o que le quiten la vida o que los maten, que los secuestren. Y cada vez el aumento es más todavía. Dice que habrán grandes señales en el cielo. Y todo esto va a acontecer, pero no para que nosotros para que vivamos con miedo, sino para que nos demos cuenta que todo esto son señales de que ya se acerca la venida del Señor. Que ya viene el Señor por su iglesia, por sus hijos. Y si no, miren ustedes también lo que acaba de acontecer recientemente en Hawái, en esa isla llamada Maui. ¿Han visto lo que ha pasado allí? Dice que vino una tormenta tremenda y se levantó fuego. Y eso hizo como efecto de aire fuerte que comenzó a expandir el fuego de una manera incontrolable. No pudieron controlar el fuego. La gente tuvo que salir corriendo y tirarse al mar para poderse salvar. Mucha gente ha muerto quemados, calcinados. Creo que veía la noticia, hoy iban por 80 personas muertas, 1000 desaparecidos. Recuperaron 40 personas en el mar que se tuvieron que salir corriendo para salvar sus vidas de lo que estaba aconteciendo. ¿Y todo esto de qué? Todo esto son señales. Señales que vendrán. Miren el calor que estamos viviendo, hermanos. Veo muchos con abanico y tenemos aire. Imagínense si no tuviéramos aire, nos derretiríamos aquí. Fuimos en estos días a trabajar en una montaña alta. Cuando me bajé del furgón, sentí que el calor me hizo así en la cara. Una cachetada. Eso fue tremendo. Yo no sabía si salir corriendo y subirme al furgón otra vez. Es increíble las temperaturas, cómo se están disparando de una manera tremenda. Donde hay un lugar que hay demasiado calor, hay lugares donde llueve granizo de tamaños de pelotas, que si no te refugias pueden matarte. Y todo esto dice la Biblia, vendrán terremotos, tsunamis y vendrán acontecimientos tremendos, señales en el cielo. Y el Señor nos está diciendo, no os alarméis,
No vivan con miedo en estas señales, sino que es la muestra de que se acerca la venida del Señor. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a esos acontecimientos, a todo lo que está pasando en estos momentos. Versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Está representando todo lo que está aconteciendo como el embarazo de una mujer. ¿Cuántas mujeres han dado a luz aquí? Hay varias, ¿eh? ¿Y cuántas quieren dar a luz? Muy poquitas. Bueno, hermanos, hermanas, ustedes saben muy bien de lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor está haciendo una ilustración, una comparación de una mujer embarazada. Una mujer embarazada cuando le está dando los dolores, ¿verdad? Esas contracciones. Dice que cuando le vienen, ya le está dando el aviso que el bebé quiere salir. Pero en el primer dolor no sale el bebé. Y te lo digo yo porque en el primero, cuando empezó mi esposa a sentir ese primer dolor, salimos corriendo y nos mandaron para atrás. Dice, todavía falta, vuelva para atrás. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta cuando el bebé va a salir? Cuando las contracciones sean cada cierto tiempo, más seguidos. ¿A que sí? Ustedes saben de qué estoy hablando. Cuando las contracciones son más seguiditas, allí te está dando alarma de que ya el bebé viene en camino. Por eso es que cuando venía el tercero yo le dije, cariño, aguanta un poco más, porque recuerda que tiene que ser más seguida. Y mi esposa en una tienda, cariño, no puedo más, aguanta, que tú sabes que hay que aguantar. Pero es que era el tercero. Ese salió, la dejé, fui a estacionar y cuando volví dio a luz. Ya estaba allí, pronto me nacía el niño ahí en la tienda. Pero el Señor está diciendo, todo esto será principio de dolores. Cuanto más seguido comencemos a darnos cuenta de ciertos acontecimientos es porque ya está cerca la venida del Señor. Y eso nos dice las Escrituras, sean entendidos. Ay, es que Señor, ¿cómo iba a saber yo? Porque el Señor está diciendo, hay señales para la venida del Señor. No andemos durmiendo en este mundo, no andemos así. ¿El qué? Estemos atentos, hermanos, que se acerca el Señor y estamos viviendo dormidos en este mundo. Y ya vamos a ver qué dice las Escrituras, cómo debe estar la iglesia en estos tiempos. Una dice, no os dejéis de engañar. Otra dice, no vivan preocupados por todas estas noticias. Tranquilos, son señales. Cuando nosotros vamos en la carretera, hay señales que nos indican lo cerca que estamos, ¿sí o no? Si nosotros vamos al sur, vamos a los cristianos, la gente dirá, ay, qué bonito, hay muchos cristianos ahí, lo que menos casi hay. Pero bueno, hay un lugar que se llama Los Cristianos, ¿ok? Y cuando vamos a Los Cristianos, que es las playas, nosotros vamos viendo las señales. Y nos están diciendo cuánto tiempo nos está quedando ya para acercarnos. Y después vemos una flecha que dice, aquí está, Los Cristianos. Gracias a esas señales podemos llegar. En la vida espiritual, también el Señor ha hablado y ha dicho muchas cosas de señales que nos van a decir nosotros en los tiempos en los que estamos viviendo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás entendiendo las señales que el Señor nos está mandando? ¿Las señales que el Señor está permitiendo para que la iglesia esté atento en estos tiempos? ¿O estamos tan distraídos en las cosas de este mundo que no somos conscientes? Y hablamos como gente mundana y decimos, ay sí, qué complicado está todo. Qué difícil. Bueno, pero ahí vamos tirando. Gloria a Dios por todo esto. Hay gente que dice, yo oro para que esto no acontezca. Pues estás perdiendo el tiempo. No ores en esa línea porque el Señor dice que eso acontecerá. Y si el Señor lo dijo, no tienes por qué orar para que no acontezca. Al contrario, ora para que comience a acontecer todo esto cuanto antes, para estar ya en la presencia del Señor. Los solteros dirán, ay, pastor, no diga eso, por favor. Bueno, yo lo siento, ¿qué voy a hacer? Que venga el Señor cuanto antes. Y el Señor dice, estas señales no deben de preocupar al pueblo de Dios. Estas señales no deben de alarmar al pueblo de Dios. Al contrario, lo que debemos tener es paciencia, gozo en nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Versículo 10 dice, mira ahora lo que va a acontecer. Muchos tropezarán entonces. ¿Qué significa tropezarán? Que se van a alejar. Vendrán piedras de tropiezo que los apartarán.
y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Fíjense lo que está diciendo el nivel de esto. Unos a otros se aborrecerán. Esto no pasa aquí. Aquí nos amamos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Uy, muy poquito. Bueno, vamos a seguir. Versículo 11, te lo leí antes. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Fíjate lo que está diciendo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿cómo se multiplica la maldad? ¿Sabe? Yo te voy a decir cómo se multiplica la maldad. ¿Por qué se multiplica la maldad? La maldad es la ausencia de Dios. Donde hay maldad, no está el Señor. Donde hay gente que hace maldad, no puede decir yo creo en Dios, porque eres un mentiroso. Tus hechos demuestran que no has tenido un encuentro con el Señor. Pero donde vemos bondad, amor, benignidad, mansedumbre, templanza, ese es el fruto del Espíritu que representa un hijo de Dios. Y si dice las Escrituras que la maldad irá en aumento, quiere decir que mucha gente dejará al Señor a un lado. Dejará de leer la palabra, dejarán de congregarse y dejarán de muchas cosas, y eso va a acarrear una consecuencia, que aumente la maldad en tu corazón. No, yo no soy malo. ¿No eres malo? Pues Jesús dijo, no hay ni uno bueno. Aquel joven que presumía que era muy bueno. Yo cumplo toda la ley. Yo hago todas las cosas, Señor. ¿Ah, sí? Pues déjame decirte que no hay ninguno bueno. Y si el Señor ya habló en eso, tú imagínate a alguien separado del Señor. Si Él es el único que nos ayuda a mantenernos firmes. Él es el único que nos redarguye. Él es el único que golpea. Él es el que nos habla y que nos hace poder tener una vida decente delante del Señor. ¿O es que hay alguien aquí perfecto? ¿Hay alguien perfecto? No, ¿verdad? No somos perfectos. La iglesia no es perfecta. La iglesia está siendo tratada por el Señor. Y tú y yo estamos siendo tratados por el Señor. Pero dice las Escrituras que en los últimos tiempos, estos tiempos, la maldad va a ir en aumento. Y a veces vemos noticias que nos sorprenden, ¿sí o no? ¿Has visto noticias que te sorprenden? Que tú dices, uy, pero ¿cómo llegó a ser este hombre? Lo mató, lo descuartizó, lo regó por todos lados. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Podrá el hombre llegar a hacer algo más malo que esto? Pues sí, parece que sí. Porque dice que la maldad va a ir en aumento. Va a aumentar aún más la maldad. Y el amor de muchos se va a enfriar. Yo no sé cómo estás tú ahora, Yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé si vienes aquí porque vienes a acompañar a alguien. O estás aquí porque no tenías nada que hacer y dijiste, hoy voy a ir a la iglesia. A ver si pongo mi conciencia un poco más tranquila y puedo dormir en paz. Yo no lo sé. Pero ¿sabes? La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. ¿Tú estás frío en este momento? No me tienes que responder. Es una pregunta personal. ¿Cómo estás tú en este momento con el Señor? ¿Realmente sientes anhelo en la oración? ¿Realmente te da hambre leer la palabra y te enamoras y sientes como el Señor te habla, te ríes, te alegras y lloras porque disfrutas al leer la palabra? ¿Te alegras tanto al venir a la iglesia que para ti es un momento tan especial que llegas antes y te vas de último? ¿O al venir a la iglesia es tan pesado el venir que llegas casi cuando la alabanza termina y no se ha acabado la última alabanza y ya estás saliendo por la puerta? Porque hay ciertas actitudes que muchas veces habla de un creyente apasionado, de un hombre con amor. Y si las Escrituras dicen que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, es porque tu actitud demostrará eso. Y una persona enamorada es una persona que lo hace todo por amor. Si es así, debemos avivar ese amor en nuestras vidas. Si es así, debemos despertar el amor en nuestros corazones y buscar del Señor como nunca antes, porque ya viene el Señor. No estamos en tiempos para decir, me lo voy a pensar. Ya tomaré la decisión. Estos son los tiempos donde tenemos que tomar decisiones. Son los tiempos donde tenemos que poner nuestra vida en orden. Que si tenemos que pedirle perdón a alguien, pídele perdón a esa persona cuanto antes. Que si tienes que devolverle a alguien algo que tú sabes que se lo tienes que dar y dice, ya se lo devolveré, devuélveselo cuanto antes.
Pero todas aquellas cosas que debemos hacer, vamos a hacerlo cuanto antes. Y vamos a tener paz en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios nos está exhortando de que debemos estar bien delante del Señor en todo momento. Ahora fíjate lo que dice el versículo 13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor dice, en los últimos tiempos la maldad irá en aumento, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquel que se mantiene firme, aquel que pone la mirada en el Señor, aquel que no está poniendo la mirada en las circunstancias, en los problemas, en la aflicción, en lo que está aconteciendo en su alrededor, sino que su mirada está puesta en Cristo, en el Señor. Y persevera. ¿Por qué dice la palabra perseverar? Porque una persona que persevera es una persona que se esfuerza. Es una persona que lucha. Es una persona que sabe que está viviendo una batalla constante, pero donde el Señor le va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición, porque no estamos solos, porque el Señor está con nosotros. Por eso el Señor está diciendo, persevera. El que venciere hasta el fin, ese será salvo. El que pone su mirada en el Señor, ese es el que va a ser salvo. Aquel que verdaderamente le ha creído al Señor, aquel que sigue adelante y pone la mirada en Él. Y fíjate lo que dice versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las cosas que el Señor hará es que todo el mundo escuchará de Cristo. Todo el mundo. Y cuando eso acontezca, entonces vendrá el fin. Nadie podrá presentarse delante del Señor y le dirá, a mí no me hablaron de ti, Señor. Yo no escuché de ti. Porque el Señor dice en su palabra que todos oirán de Él. Una de las cosas que el Señor nos está enseñando es que no debemos dejarnos engañar, ¿verdad? Número 2, ¿cuál es el número 2? No os turbéis, no te alarmes, no tengas miedo en lo que va a empezar a acontecer en todo el mundo. Porque ahora será en aquel país, ahora será en aquella isla, pero también acontecerán cosas aquí. Ay, no diga eso. Pasarán cosas. Y su pueblo tiene que estar agarrado y creyéndole al Señor. Y Él tendrá cuidado de sus hijos. La otra cosa que nos está diciendo el Señor es persevera hasta el fin. Porque la maldad irá a un grado de aumento que el amor de muchos se va a enfriar. Ahora fíjate lo que dice Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 13, versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será este tiempo. ¿Qué nos está diciendo el Evangelio de Marcos? Que tenemos que estar atentos y tenemos que estar orando, porque el tiempo no lo sabemos. Y como no lo sabemos, tenemos que estar preparados para esos acontecimientos. La iglesia tiene que estar preparada, no nos puede agarrar por sorpresa esos acontecimientos. Ahora vamos a ir a Lucas, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 28 al 31. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿sabes cómo debemos estar? Ay, Señor, ya no aguanto más. Ahí vamos tirando poco a poco. No. ¿Sabes cómo debe estar la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo? Erguidos, firmes, con la cabeza en alto, que la gente diga, ¿de dónde sacas fuerza? ¿Por qué tú estás así? ¿Tú no ves la condición en la que estamos viviendo? Lo sé, y por eso estoy contento, porque se acerca la venida del Señor, porque pronto voy a estar en su presencia. Dice, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, vuestra salvación está cerca. Y pronto viene el Señor por su iglesia. Por eso es que debemos estar erguidos con nuestra cabeza hacia arriba, mirando las cosas de arriba, esperando las promesas del Señor. No dando pena, no con la cabeza abajo diciendo, bueno, a ver si esto cambia. No va a cambiar. ¿Tu esperanza está puesta en eso? A ver si esto cambia. A ver si viene un político, un presidente mejor. Pues no va a cambiar. Esto va de mal a peor. Pero la iglesia es el tiempo donde va a haber más milagros que nunca.
La iglesia va a empezar a experimentar cosas grandes y maravillosas como nunca antes ha experimentado. Como dijo Elan, que empezó el culto de hoy, él no sabe lo que yo iba a compartir. ¿Y de qué empezó hablando? De Romanos 8. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dígame, ¿quién? Tribulación, peste, angustia, hambre, desnudez. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. En todas estas cosas somos más que vencedores. No tenemos que vivir angustiados, no tenemos que vivir con miedo. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brota, viéndolo, sabes por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Está cerca? Les pregunto, ¿está cerca el reino del Señor? Claro que sí. Todos estos son acontecimientos que nos están hablando. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. El Señor está diciendo, en esos tiempos, hermanos, no vivan distraídos, comiendo, bebiendo. No vivan distraídos con tantos afanes. ¿Y qué es lo que afana al hombre en estos tiempos? ¿Sabes? Yo te lo voy a decir. Las deudas. Porque el hombre quiere tener y después se ve endeudado y vive afanado por pagar y te has enredado en las cosas de este mundo. Recuerda que tú y yo no somos por lo que poseemos, sino por lo que somos en el Señor. Y si tenemos al Señor, lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? No te dejes enredar por las cosas de este mundo, por los deseos de los ojos, por las cosas de este mundo que lo que es vano, es superficial, sino poner la mirada en las cosas del Señor. Y el Señor dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y después nos dice otra vez cómo debemos estar. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que debemos estar velando y orando para poder escapar de todo esto que va a acontecer, para que no nos toque y no nos haga daño y estemos preparados para cuando venga la venida del Señor. Yo te pregunto, ¿estás orando? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Cuánto tiempo estamos orando delante del Señor cada día? Porque el Señor nos está diciendo que son tiempos donde debemos velar y orar. Pero hay un texto que a mí me llama mucho la atención y creo que se encuentra en Lucas, no lo tengo apuntado, Lucas 17, si no me equivoco. Habla donde el Señor dice, ¿y hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Y está hablando sobre la ilustración de una mujer. Dice que va al juez injusto, una viuda, para que le haga justicia. Y ella, ser tan persistente y persistente, este hombre no podía más y hizo justicia a la mujer. Y es una ilustración que el Señor está usando para que seamos personas de oración. Y después termina diciendo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Debemos orar. Son tiempos donde debemos estar atentos, donde debemos estar orando. Y mucha gente se acerca y dice, ¿puedes orar por mí? Y escriben por las redes sociales, por favor, les pido que estén orando, está muy bien. Pero yo a veces me pregunto a mí mismo, ¿esas personas orarán? ¿O pondrán las cargas en los demás y ellos no están orando por sí mismos? Pues el Señor también te quiere escuchar a ti en oración. El Señor también nos quiere ver a nivel personal, orando delante de Él, para estar firmes en estos acontecimientos y no nos afecten, para estar atentos a las señales que van a acontecer en estos tiempos tan difíciles y nosotros podamos alcanzar la salvación en el Señor. Pero estamos viviendo tiempos complicados. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿eres consciente? Mateo 24, versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjense ustedes que el Señor dice, hay que cortar, no hay que darle más tiempo. ¿Por qué? Porque si damos más tiempo, nadie se salva. Fíjense ustedes la maldad, el aumento que va a llegar. Pero por amor a nosotros,
han sido acortados esos tiempos. Y tú y yo somos la iglesia, somos la sal, la luz, y debemos marcar la diferencia. Somos columna y baluarte de la verdad y no debemos decir que el mundo nos diga nuestra identidad. Tú y yo tenemos que saber cuál es nuestra identidad y tenemos que marcar la diferencia y cambiar el entorno donde nos encontremos. No tenemos que adaptarnos al entorno, tenemos que cambiar el entorno, tenemos que cambiar la circunstancia porque somos hijos del Señor. Y nosotros debemos y tenemos esa responsabilidad de perseverar y de alcanzar las almas que se están perdiendo en este mundo. ¿Lo crees? Quiero pedirle a la alabanza si pueden ir subiendo. Te voy a leer este último versículos, porque hay tantos versículos que hablan de los últimos tiempos. Pero Santiago, fíjense ustedes la manera en que se expresa Santiago en la carta. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y después mira lo que dice Santiago, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor. ¿Y cuándo dijo esto Santiago? Hace 2000 años. Ya los cristianos, los creyentes en ese momento, daban por hecho ya que venía ya el Señor. Si Él hablaba y decía esto en aquel momento, ¿qué decimos tú y yo? En estos tiempos que estamos viviendo. En estos tiempos tan complicados y tan difíciles. En estos tiempos tan perversos, tan malos. ¿Sabes? Creo que una de las cosas que debemos hacer es ser renovados y pedirle: Señor, renueva mi corazón, renueva mi mente. Me he ensuciado con tanta basura de este mundo. Creo que son momentos y tiempos donde debemos pedir perdón. Tiempos donde no tenemos por qué enfadarnos con nada ni con nadie. No debemos perder el tiempo en esas cosas. Dime algo, ¿vas a cambiar las circunstancias por el enfado? ¿Vas a cambiar las circunstancias por dejar de hablarle a esa persona? ¿Vas a cambiar algo? No cambias nada. Al contrario, sigue en tu corazón esa amargura, ese dolor. Si alguien es beneficiado en pedir perdón, ese eres tú. No esa persona, eres tú. Y son tiempos donde debemos buscar la paz, donde debemos estar tranquilos, donde no debe haber piedra de tropiezo en nuestras vidas. Que si yo tengo que acercarme a un ser querido, a un familiar, me da igual el daño que me ha hecho. Me da igual el daño. Pero las Escrituras me está diciendo que yo tengo que pedirle perdón. Que yo debo de estar en paz para con todos. Que así como el Señor ha perdonado mis pecados, yo tengo que pedir perdón también por mis errores. Y arreglar tantas cosas en mi vida. Y por eso las Escrituras nos dicen: no te canses de hacer el bien. Porque estamos viviendo tiempos donde nos van a hacer daño. Donde la gente te va a criticar, te va a señalar. Y por ser cristiano te dirán: eres raro. Eres muy raro. Pero no eres raro. Eres un hijo de Dios. Donde en este mundo nos van a dar la espalda porque creemos en el Señor. Pero ¿sabes? Tú y yo jamás nos vamos a avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Para salvación. Para tocar y quebrantar vidas. Y son tiempos donde el Señor quiere renovar nuestras vidas. Donde el Señor nos está diciendo: devuelve aquello que no te corresponde. Deja de estar viviendo una vida de mentiras y de apariencia en las redes sociales. No estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios. Deja de estar sufriendo tanto por agradar a los hombres. Es que yo hago esto para agradar a este y que yo hago esto para agradar a aquello. ¡Para! Ya está. Comienza a agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que te ha llamado. Y cuando empecemos a agradarle a Él, entonces el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Y aquel que te dio la espalda te va a buscar para que tú le des esa palabra, ese refrigerio. Aquel que no quería saber nada de ti te va a abrazar
porque va a encontrar una luz en ti, una esperanza, una palabra que va a cambiar y transformar su vida. Y son tiempos donde tenemos que vivir agradando al Señor. Da igual lo que pongas en las redes, tú comienza a predicar, usa las redes sociales para expandir el evangelio, para hablar del amor de Dios, aunque te diga que estás loco, que estás loca. Dile, yo estoy loco por Cristo y es la locura más grande y maravillosa que puedo tener. Porque solamente Él pudo liberarme, solamente Él pudo sanarme, solamente Él pudo restaurar, solamente Él lo pudo hacer. Y quiero que allí donde estás, con tus ojos cerrados, te digas: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Comienza en este momento, Señora, a crear una necesidad de leer tu palabra, Señor. Que tu espíritu en este momento, Señor, comience a crear esa necesidad. Que cuando yo lea, Señor, y abra las escrituras, tu espíritu, Señor, me revele, me muestre, me des entendimiento, Señor, y yo pueda ver cómo tú hablas claramente, Señor, a mi corazón, a mi mente. Cómo tú traes esa palabra necesaria a mi vida, Señor. Yo quiero conocer la verdad, porque la verdad me hará libre. Yo quiero conocer tu palabra, porque es esa luz que alumbrará mi camino. Yo quiero conocer tu palabra, Señor, para no ser engañados en estos tiempos, Señor, en los que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, que a pesar de todos estos acontecimientos que están pasando, que se levantará guerra contra guerra, Señor, nación contra nación, habrá peste, Señor, habrá tantos acontecimientos en el cielo, que todo esto serán señales, Señor. Ayúdanos, Señor, a no vivir angustiados con preocupación, sino al contrario, saber que tu venida se acerca, Señor. Que a pesar de las luchas que podemos tener cada día, Señor, estemos perseverando, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esa persona que persevera será salvo. Esa familia que persevera será salva. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a velar y orar constantemente, a estar erguidos de pie, poniendo nuestra mirada en el cielo, Señor, poniendo nuestra esperanza, Señor, que estaremos pronto delante de ti, Señor, alabándote, adorándote, exaltándote en aquel lugar, Señor, que dice tu palabra que no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, sino que estaremos gozosos, contentos, alabándote, adorándote al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el León de Judá. Oh, Señor, gloria y gloria sea dadas a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Ven pronto, Señor, ven pronto por tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros malos pensamientos, perdona nuestras faltas, perdona todo aquello que no ha sido de tu agrado, Señor. Limpia mi mente, limpia mi corazón. Levanta una iglesia sin manchas, una iglesia sin arruga, una iglesia pura y santa para ti, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Guarda a nuestros hermanos, Señor, en aquellos países, en aquellos lugares donde están aconteciendo tantas cosas, Señor. Guárdalos. Oramos, Señor, por esta isla en Hawái, para que tú estés con nuestros hermanos, Señor, en este momento, supliendo sus necesidades, guardando y cuidando sus vidas, Señor, en Ecuador, por lo que está aconteciendo, para que tú bendigas, Señor, a tu pueblo en todas partes del mundo, Dios mío. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Ten misericordia de tus hijos. Ten misericordia, Señor. Suple las necesidades. Trae sanidad en las dolencias, Señor, en las enfermedades. Trae liberación al cautivo. Dios mío, glorifícate en estos tiempos. Aumenta nuestra fe, Señor. Muévete, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ya tú, Señor, nos estás diciendo a través de estas señales en qué tiempo estamos viviendo, Señor. Gracias. A ti toda la gloria, Señor, y toda la honra.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. De tanto sufrir y llorar, tienes que aprender a descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.